bien, vamos a hablar del transporte en el Perú, en nuestras ciudades. Lamentablemente, como habíamos adelantado, un ranking de Bloomberg nos ha calificado en una situación lamentable mundialmente y también en la región. Y para eso hemos convocado a alguien muy entendido en estos temas. Él es gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú. Está con nosotros el señor Alberto Morizaki. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, esto evidentemente no es una novedad, porque como ciudadanos peruanos sabemos que el transporte es caótico, pero además es violento, agresivo. Exactamente, cuéntanos un poco qué te dice a ti lamentablemente esta posición tan triste, ¿no? En este ranking el Perú está entre los peores del mundo y de la región. Sí, correcto, ¿no? Bloomberg lo que hace es recoge un estudio que ha hecho la empresa privada TomTom, que hace un ranking anual sobre la congestión que hay en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en el ranking del 2021, el año 2021, el Perú, en Lima, aparecía en la segunda ubicación en la región y en el puesto 19 a nivel mundial. Sin embargo, acordémonos que en el 2021 teníamos restricciones de movilidad por el tema de la COVID, entonces, de alguna manera, esa posición no era tan real, ¿no? Sin embargo, en el 2022, cuando ya se libera y se eliminan esas restricciones, Lima pasa a ser la primera a nivel regional, por encima de Bogotá y Ciudad de México, y a nivel mundial estamos en la octava posición, ¿no? A nivel mundial. Así es. Terrible. Por encima de ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, estamos por arriba de todas ellas. Y lo que hace este estudio es, considera el tiempo que se tarda en Lima transitar 10 kilómetros, ¿no? Y más o menos en promedio en Lima son 27 minutos 10 segundos, mientras que en Bogotá son algo de 26 minutos 20 segundos, ¿no? Y me parece que Ciudad de México es algo de 25 minutos. Entonces, eso es lo que hacen y hacen una comparación en todas las ciudades del mundo, pues, y Lima sale en uno de los primeros lugares, lo cual genera, pues, no solamente un costo en cuanto al tiempo que pierde la persona en la congestión, sino también un costo económico por el uso del combustible y un costo ambiental importante. Exacto. Ahora, ¿qué tienen en común estos países que tienen un tráfico tan desastroso, ¿no? O sea, ¿de qué países estamos hablando? Porque no nos comparemos ya con los que están más o menos bien, sino sobre el Perú, ¿quiénes son esos 7 países? Por ejemplo, si vemos por ciudades, está Lima, porque lo que hace este ranking es considerar ciudades, Lima. Okay. Después está Bogotá, Colombia, está Ciudad de México. También en los primeros lugares aparece Santiago de Chile, Buenos Aires también aparece en los primeros lugares, pero claro, no tan caótico como Lima. Recife, Sao Paulo también, son las ciudades que aparecen ahí en la región. En la región. En el mundo sí, pues por ejemplo, en el primer lugar aparece Londres con algo de más de 30 minutos recorrer esos 10 kilómetros, que es lo que se tarda, ¿no? Y hay ciudades de la India también, pues donde el tráfico pues es también súper complicado como Lima. Claro, porque uno tiene la sensación de que el tráfico caótico tiene que ver con, yo lo explicaba ahora, con un sistema de transporte que no aprovecha distintas vías, ¿no? O sea, la lógica de lo multimodal. Correcto. Tengo, por ejemplo, un ferrocarril, tengo un tranvía, y evidentemente también tengo servicio de buses y finalmente también vías como las ciclovías, en fin. La lógica multimodal, ¿cuán echada en menos lo tenemos aquí? En el Perú no tenemos nada multimodal. Correcto, ¿no? Y uno podría pensar que el nivel de congestión está de alguna manera relacionado con la cantidad de vehículos que existen en cada una de las ciudades, ¿no? Pero si uno se pone a ver las cifras, en Lima, por ejemplo, tenemos 5 personas por vehículo, mientras que en ciudades de la región de América Latina, que en ese ranking están por debajo en nivel de congestión que Lima, tienen más vehículos que Lima, porque, por ejemplo, Santiago tiene 2 personas por vehículo, Bogotá tiene 3 por vehículo y Ciudad de México también entre 3 y 2 por vehículo. Entonces, no es la cantidad de vehículos lo que genera esta congestión en la ciudad de Lima, sino son otros factores. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Un transporte público que ineficiente, no hay un transporte público integral que solucione pues, la necesidad de movilidad de las personas. Tenemos otro factor importante, es el mal diseño vial, la mala señalización, la mala semaforización. Tenemos sistemas semafóricos de los años 50, 70, nada integrados y nada sincronizados entre ellos, ¿no? Entonces, esos son los factores que generan ese alto nivel de congestión. Ahora, también, a diferencia de otras ciudades,
no tenemos un bono del chatarreo que saque vehículos obsoletos de las vías que generan congestión, porque se malogran y generan no solamente congestión, accidentes y también hacen daño al medio ambiente. Ajá. Y tenemos también un sistema de inspecciones técnicas que no es eficiente. Por ejemplo, para darte unos números que llama la atención en cuanto a inspecciones técnicas vehiculares. En el Perú, de cada 100 vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares, 13, 14 son desaprobados. En Alemania, de cada 100 vehículos, 20, 25 son desaprobados. En Chile, 30 vehículos de cada 100. En Costa Rica también 35. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿Lima tiene un parque automotor más moderno y más eficiente que el alemán, que el chileno, que el de Costa Rica, como para que el nivel de desaprobación sea tan bajo de los vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares? Y las inspecciones técnicas vehiculares justamente es un sistema que nos permite retirar vehículos que ya no deberían circular por las vías. Claro, entonces, esa sería la consecuencia lógica, ¿no es cierto? O sea, a la que uno llegaría, pero eso evidentemente no pasa. ¿Cuán antiguo es el parque automotor? En promedio estamos hablando de 14 años de antigüedad, ¿no? Cuando lo óptimo debería estar entre los 10 y 11 años de antigüedad. Ya. Entonces, lo que nosotros buscamos es, como Asociación Automotriz, promovemos que se generen políticas públicas que permitan retirar vehículos antiguos, obsoletos de las vías, pero que también se promueve el ingreso de vehículos nuevos con mayor tecnología y menos contaminantes, como es el caso de los vehículos electrificados, híbridos y eléctricos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuán fácil va a ser que podamos ver pronto este tipo de vehículos en Lima? En Santiago, si vamos a hablar otra vez ya de nuestros vecinos, hay una promoción tremenda. Así es. El presidente Piñeira empezó este movimiento que no solamente tiene que ver con el transporte, sino también, como has mencionado, con la contaminación, temas de sostenibilidad ambiental. En algún momento nosotros podremos empezar a ver o poder adquirir autos, ya que tú representas a la industria esta automotriz que está en el Perú, que puedan ser asequibles, porque en el mundo son económicos los Correcto. autos electrificados. Los autos electrificados te generan pues un ahorro en el uso del combustible, justamente en esta coyuntura donde el precio del petróleo ha subido de manera importante, un ahorro en cuanto a la operación del vehículo, porque el costo de mantenimiento es más bajo que de un vehículo a combustión interna. Pero a diferencia de lo que pasa en otros países de la región, como tú lo dices, Chile, Ecuador, México, Colombia, existen políticas públicas de incentivo, porque lo que se busca con esas políticas públicas es democratizar el acceso a esos vehículos eléctricos e híbridos que todavía tienen un costo por encima de un vehículo a gasolina, por ejemplo, están 20, 30% su costo por encima. Entonces, en esos países, para que sea más accesible ese vehículo para personas o un mayor porcentaje de la población, lo que hace el gobierno es políticas públicas, por ejemplo, reducción del IVA, del impuesto al IGB, del impuesto selectivo, aranceles, impuesto al patrimonio de tenencia o patrimonio vehicular, otro tipo de incentivos como, por ejemplo, descuentos en peajes, descuentos en el SOAT, en seguros vehiculares, vías exclusivas, estacionamientos exclusivos, una serie de incentivos. En el Perú, lamentablemente, no tenemos nada de ello, ¿no? Por eso, de cada 100 vehículos que se comercializan en el país en el año, solamente 2 son electrificados. En Colombia, de cada 100, 15 son electrificados. Y de Ecuador, que también con políticas públicas, de cada 100, entre 7 y 8 son electrificados. Nosotros estamos a la cola. Y ni qué hablar de países europeos, ¿no? Donde de cada 100, más de 90 son electrificados, ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos como asociación de bancos es políticas públicas que incentiven y que se vea el mediano y largo plazo, porque como tú dices, estos vehículos lo que generan es un ahorro y un beneficio para todos los peruanos en el sentido de que contaminan menos, ¿no? Sí, ahora hay otro dato importante. Tú has hablado de que en verdad la congestión no tiene que ver con el número de vehículos que vemos en las calles, sino más bien cómo están dispuestos y cómo se ordena el tráfico. Correcto. Y eventualmente también tiene que ver con la señalización en calles. Hay avenidas que son muy pequeñas y vemos autos enormes o que están compitiendo con un bus. También hay una tendencia, ahora que se habla de autos electrificados, a reducir el tamaño de los vehículos. ¿Eso cómo lo ves en el caso del Perú? ¿Tú crees que se va a tener que dar algunos incentivos para que las personas piensen en tener vehículos más pequeños? Porque acá por un tema de seguridad se siente la persona segura de tener un super vehículo enorme, que es hasta un vehículo rural en medio de la calle de Lima. Eso también pues congestiona un poco el tráfico, no tiene mucha lógica.
podremos ver en algún momento vehículos eléctricos pequeños que son los más económicos además. Correcto, pero lo que es importante acá es que con una buena señalización o un buen diseño vial hay espacio para vehículos, que te digo, camionetas, vehículos pequeños, bicicletas. Lo que se necesita en el país y en todas las ciudades, no solamente Lima, Arequipa, Cajamarca, hemos visitado Cajamarca y Arequipa, y el nivel de congestión también es impresionante. Y el problema principal es un diseño vial que no lo hacen expertos en el tema, en la materia. Lo que nosotros como Asociación Automotriz venimos impulsando y conversando con el sector público es la creación de una agencia nacional de tránsito y seguridad vial. Ajá. Esta agencia es una agencia articuladora, como existe en otros países de la región y del mundo, en Argentina, Chile. Es una agencia que se encarga del rediseño vial, de ver, por ejemplo, que las municipalidades al momento, tú lo has visto en las calles, ¿no? Que las municipalidades al momento de hacer una ciclovía, no acabe un distrito y ya no haya ciclovía, sino que continúe y que la ciclovía vaya o sea de alguna manera la adecuada y que vaya por la vía adecuada. Igual, por ejemplo, las señales de tránsito, a veces cada municipio pone señales de tránsito que inclusive no están en la norma, ponen señales que no existen y no hay una entidad que regule y supervise eso. O, por ejemplo, lo que se dice, se hacen obras de infraestructura. Por ejemplo, el óvalo monitor que se hizo en la Molina. En ese sentido, no hay una entidad que fiscalice y que demuestre con estudios fehacientes que realmente se necesita un óvalo o simplemente mejorar el diseño de la intersección. Por ejemplo, en Lima, por una intersección semaforizada, deberían pasar entre 800 y 1.200 vehículos. Sin embargo, en Lima pasan entre 400 y 600 vehículos. Es porque la intersección está mal diseñada. Entonces, esta agencia es la que articula no solamente municipios distritales, regionales, sino también y supervisa que el Ministerio de Transportes también cumpla con las normas que emite, ¿no? Claro. Ahora, esta agencia, ¿a qué sectores estaría adscrita? Supongo que estaría al sector transporte. Nosotros lo que queremos es que sea una agencia adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, de tal manera que tenga la potestad y la capacidad de no solamente rediseñar, sino de fiscalizar, pedir rectificaciones y supervisar pues, que todo se esté llevando a cabo y articular, ¿no? Igual como existe, por ejemplo, la Contraloría, que se encarga de fiscalizar que los entes del Estado de alguna manera realicen su labor correctamente. Igual en el tema de Indecopi, por ejemplo, ve que las municipalidades cumplan. Organismos reguladores. Así es. Ahora, es verdad, la PCM es una suerte, vamos a decir las cosas, de cajón desastre, ¿no? Todas las entidades autónomas terminan allí. A veces está bien, o sea, tiene sentido lo que están planteando, pero hay otras medidas como, por ejemplo, el pico y placa, la ola verde. Esas son medidas que son rápidas en su implementación. ¿Por qué no han tenido éxito? Porque pico y placa se ha dado en otras ciudades de la región y del mundo y los resultados han sido de muy corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, al final llegas a lo mismo, al mismo nivel de congestión. Porque si bien son medidas temporales para desahogar. Paulatinas, pero al final no terminas, no curas la enfermedad. Son analgésicos nada más. Sin embargo, por ejemplo, limitas el tránsito en una vía y lo que hacen se van a otra vía que quizás no está preparada para la cantidad ni para los vehículos ni para la cantidad de tránsito que normalmente podría recibir esa vía. Y no solamente genera congestión, sino también puede generar accidentes de tránsito. Entonces, esas medidas de pico y placa no han tenido resultados en otros países de la región y del mundo. Y como te digo, eso no es al final lo que va a resolver de fondo el problema de congestión que tenemos en la capital y en las ciudades del país, ¿no? Ahora, Alberto, solamente para cerrar o redondear esta idea de esta agencia nacional, ¿y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones qué tiene que decir al respecto? ¿No está funcionando o cómo coordinan ustedes este tipo de medidas? Lo hemos coordinado, nos hemos reunido con el Ministerio de Transportes, hemos hablado con ellos, con la presidencia del Consejo de Ministros también. Entiendo que el tema lo están revisando y lo que hacemos nosotros es básicamente dar a conocer políticas públicas exitosas que se han llevado a cabo en otros países de la región. Acá no estamos inventando la pólvora, nada. Hay experiencias y evidencia que nos dicen qué cosas funcionan y que en Lima podría funcionar. No solamente necesitamos una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, necesitamos, por ejemplo, un sistema de control
como pasa en otros países de la región, donde en un sistema de control en la ciudad controlas todos los semáforos, tienes todo sincronizado. Pero eso también caería dentro de la gestión de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Porque también tiene una correspondencia. Aquí, en verdad, tenemos un problema multiagente. Así es, ¿no? correcto. Entonces, son muchos los actores y cada actor hace lo que cree que está bien y cree que está bien. Sin embargo, esta agencia va a tener gente especializada en diseño vial, que son pocos en el país realmente, son pocos los especialistas, técnicos, ingenieros en temas de tránsito, y la idea es que esta empresa o esta agencia especializada en eso se encargue, pues, no solamente de articular, como te dije, ¿no? Fiscalizar que el Ministerio de Transportes, por ejemplo, lleve adelante correctamente las normas que ellos emiten, ¿no? Porque a veces emiten normas y están ahí, como muchas veces pasa, la ley está ahí y no hay cumplimiento de la misma, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias. Este ha sido una interesante charla, porque en verdad, como bien dices, es un problema multiagente, tiene que ver con que se respeten, como has mencionado, por ejemplo, que existan ciclovías. Si ya un alcalde planteó una línea de ciclovías, debería continuar la siguiente, ¿no? Ese solo ejemplo ya nos habla del caos que hay. Así es. Ojalá que podamos mejorar esto prontamente y, bueno, hablaremos seguramente de esta medida que están proponiendo cuando ya la tengan más acabada. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, y ahora vamos a ir a un corte. Después vamos a